Bienvenido o bienvenida. Me presento brevemente, mi nombre es Sergio Jaramillo. Como no sé el motivo por el que has caído aquí, si me conoces de algo, si vienes gracias a mi blog de Substack o Substack, si has venido a alguno de nuestros retiros de Viajar con Alma o simplemente eres amigo o amiga mía, pues me presento un poquito para que también la persona que recién aterriza por aquí o que me conoce, pues sepa un poco más de mí y también pues ponga sobre la balanza si su tiempo merece la pena ser invertido conmigo, porque son mucho más valiosos que los euros que puedas gastar en cualquier curso. Eh, Como profesión o como lo que soy, pues no sé si podrá abordar lo que Sergio es, porque no creo que sea lo que desempeño, lo que me gusta, ni siquiera lo que tengo, pero bueno, en el marco teórico que nos movemos todo ser humano, pues seguramente por lo que nos gusta o por lo que nos dedicamos puedas tener bastante información de lo que yo soy. Mi vida se inicia con un gusto desmedido por el deporte, en concreto por el balonmano, y de ahí que después pues decida formarme en ciencia del deporte, acercarme a la salud, al cuidado corporal y a ser durante muchos años entrenador personal. Con el paso del tiempo, paralelamente se fue desarrollando mucho mi gusto por la espiritualidad, en concreto por la mística hebrea, que es lo que nos trae aquí la cábala, y llegó un momento que la figura de entrenador personal se me quedaba corta y ya empecé a entrenar almas, ¿no? De alguna manera, como yo digo, si es que se puede entrenar, porque el alma ya está desarrollada, no necesita poner ni quitar nada. Y es ahí donde entra la escritura. Acabo de terminar mi tercer libro, luego os contaré un poquito más. De hecho, quizás cuando veas este vídeo ya esté publicado. Y la cábala es una parte importante de ese tercer libro, primera novela. Y por otro lado están las experiencias y retiros de desarrollo espiritual y caminos iniciáticos incluso que hago con mi pareja Carla, y es este canal, ¿no?, de Viajar con Alma. Entonces es un poco lo que es Sergio, a lo que se dedica o lo que le gusta. Y sin más dilaciones vamos a por ello. He dejado aquí un poquito de espacio a mi lado para poder colocar el esquema que he ido desarrollando del árbol de la vida, y no solo el árbol de la vida, sino que hay muchas cosas y me apetecía desarrollarlo de una forma un poco más audiovisual también para que me pongáis cara y el desarrollo y el anclaje visual también sea importante, porque aquí hay mucha tela que cortar y sinceramente no sé si os simplificaré la vida o la complicaré un poco más. Entonces, eso que veis ahí es el árbol de la vida. Yo miro para acá porque tengo el ordenador y también necesito ese apoyo porque hay tantas cosas en una sola imagen que necesito verlas. Ese es el árbol de la vida, de la cábala, simplificado y contado así rápidamente. La cábala es tecnología para el alma. Yo, como lo nombro, es el manual de instrucciones de la vida. De hecho, en el libro, en el nuevo libro, aparece el manual de instrucciones y lo he llamado así porque para mí así lo es. Si a lo mejor habláis con un cabalista o con alguien que esté muy cerca de la tradición judía, pues a lo mejor eso le parece un sacrilegio, pero yo lo entiendo así, ¿no? Y al igual que cuando todos jugamos a cualquier juego que nos guste, el Catán, la Oca, el parchís, el ajedrez, hay unas reglas claras y por eso todos jugamos de una manera correcta, nos divertimos y podemos mejorar en el juego. Cuando aterrizamos a la vida parece que no hay un manual de instrucciones y eso nos frustra bastante porque tampoco sabemos muy bien por qué conseguimos las cosas o por qué no las conseguimos y cuál es el objetivo final, ¿no? Y yo desde muy jovencito la cábala supo responder o al menos plantearme nuevas preguntas de las típicas existenciales, ¿no? ¿Qué hubo antes de que yo llegase al mundo? ¿Dónde vamos cuando morimos? ¿O qué hay más allá de lo que vemos, ¿no? Entonces tuve la gran suerte de conocer a un profe de universidad, Juan Miguel Fernández Balboa, que igual incluso está viendo este vídeo. Le doy las gracias por ello, porque incluso hoy tengo la gran fortuna de que sea mi amigo. Y fue Juan Miguel el que plantó esa semillita dentro de mí de la mística judía y que me ha acompañado durante los últimos 14 15 años. Entonces, yo lo utilizo dentro de lo que yo llamo mi caja de herramientas espiritual y para mí es súper importante. Y por eso lo comparto hoy y lo enlazaremos también con los pilares que veis ahí en las imágenes del dar y el recibir. Lo primero de una forma altruista, con el objetivo de compartir lo que a mí me funciona y lo que me ha salvado cuando he estado mal y lo que me ha elevado todavía más cuando estaba bien.
pero al dar altruistamente también me doy cuenta que recibo altruistamente, porque parte de lo que voy a enseñar, entre comillas, hoy aquí, lo voy a aprender yo, porque de hecho no he querido preparar nada, únicamente esa imagen, porque sé que mi maestro interior, según esté hablando, me va a estar enseñando cosas a ese Sergio más humano, ¿no? Entonces, a la vez que doy, recibo, y eso es de las cosas más bonitas que me ha enseñado la Cábala. Si nos fijamos en la imagen, tenemos el árbol de la vida, que está compuesto por 10 sefirot o 11, si contamos esa que está ahí como transparente en la parte de arriba, que es Da'at. Entonces, las sefirot son dimensiones, son como contenedores. Y cada uno de ellos es una parte muy importante de nosotros que se ve y que no se ve, porque lo que dicen los cabalistas es que nosotros solo vivimos en Malhut, en la que está ahí abajo, en la décima. Y todo lo demás, 9 de 10 están al otro lado del velo. Entonces, claro, imaginaos la cantidad de cosas que no tenemos en cuenta, que no vemos y que no sentimos, pero que en realidad están ahí, ¿no? Entonces, para que cualquier cosa llegue a término, a Malhut, a nuestro mundo, antes tiene que haber pasado por los otros reinos. La primera carta de Cábala que escribía en Sustak hablaba de Keter, la corona, que la veis ahí arriba, ¿no? En la imagen, encima de todo, la primera. Entonces, para que algo llegue a nuestro mundo, primero tiene que haber sido creado aquí, en la cabeza, en nuestra mente, que de hecho coincide también con la corona que muchos conocemos, si os gusta el yoga, con los chakras, ¿no? Entonces todo eso va bajando por el árbol de la vida hasta que finalmente llega o no llega a Malhut. Hay cosas que pensamos pero luego se pierden por ahí entre medias y se desvían del camino. Hay algunas que bajan directa por el canal central, hay algunas que dan muchas vueltas y puede que incluso lleguen, pero más tarde de lo que a nosotros nos gustaría o esperábamos. Entonces es muy interesante porque dentro de ese árbol de la vida yo también he hecho divisiones en función de las dimensiones y también, si os fijáis, de forma vertical he colocado unas columnas que tienen que ver con la energía masculina, la femenina, con el dar, el recibir y lo que está en balance, lo que está en equilibrio. Entonces, de una sola imagen tenemos muchísima tela que cortar y vamos a empezar poquito a poco. Estaré encantado de que en los comentarios, tanto del vídeo como de Substack, si me seguís por ese canal, si escribís habitualmente, estaré encantado de resolver dudas y que también me planteéis visiones diferentes, porque la mía, por supuesto, está muy lejos de ser la correcta. Entonces, dentro de lo que es el árbol de la vida, es como si hubiese 4 mundos que están separados por líneas discontinuas en esa imagen. Están los mundos de emanación, de arriba abajo es como de los mundos más sutiles a los mundos más densos, de lo que menos perceptibles a través de los sentidos a lo que podemos ver, tocar, sentir con nuestras 3 dimensiones, ¿no? Donde vivimos. Entonces, los mundos más elevados serían los mundos de emanación. Los siguientes, que tendrían 3 sefirot, serían los mundos de creación o Briah. El tercero sería formación o Yetzirah. Y el último, como decía, es el mundo de acción, es Asia, es el mundo en el que vivimos. Entonces hay 4 pasos súper importantes para que todo que ha nacido en nuestra mente, la corona, pueda caer a nuestro mundo. Entonces es muy interesante todo esto para coger la responsabilidad y las riendas de nuestra vida, porque a menudo caemos, yo incluido, en el de repente, en la buena o la mala suerte, y eso en la cábala no existe. Todo funciona y todo es ejecutado a través de leyes de causa y efecto. Esto es como se dice en el Kybalión, ¿no? Todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto, y la suerte es una ley no conocida, ¿no? Como diría Hermes Trimegisto. Entonces, si llega algo a mi vida, me guste o no me guste, porque eso es del mundo de la bipolaridad, ¿no? A menudo catalogamos, etiquetamos las cosas como esto me gusta o no me gusta, o esto me apetece o no me apetece, pero eso no quiere decir que sea bueno o malo para mí, ¿no? Quizás sea lo necesario. Entonces, pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es como, guau, de repente, imagínate, yo tenía 3.000 euritos ahorrados y qué mala suerte que ahora me ha llegado una multa del coche, me ha llegado una avería en casa de no sé qué y además pues tengo una muela picada y me tienen que hacer una intervención total, que son 2.000 y pico euros, me quedo con 500. Y claro, solo puede ver uno como mala suerte, como de repente, pero si vamos a la cábala, el de repente no existe. Sin querer, nosotros en los mundos de emanación hemos ido atrayendo todo eso.
de manera que cuando efectivamente aparece la multa en nuestra casa o vamos al dentista y tenemos no sé qué, pues es una consagración o es una materialización, mejor dicho, de lo que ha ocurrido antes. Entonces, esto es muy interesante porque cuando yo obtengo algo que realmente no quería o que me apetece menos, pues tengo que hacer introspección y decir, vale, ¿de qué manera yo he creado esto? Porque si no, al final, el ser humano tiende a una actitud muy infantil o muy adolescente, de alguna manera le echamos la responsabilidad a la vida o a Dios de que lo que yo veo en mi realidad o las circunstancias que tengo no son favorables o que no me gustan. Pero en realidad, desde esta estructura y desde este paradigma, a mí me empodera, porque yo sé que todo lo que ocurre y todo lo que vivo, al final depende de mí. Entonces, eso me devuelve a mí el poder. Ya no hay un azar, ya no hay, uff, es que la vida, es que ahora lo que toca, el destino, ¿no? Entonces, de alguna manera, la cábala, y en este caso el árbol de la vida, me ordena mucho las cosas si sé verlas. Entonces, escuchaba hace poco un podcast muy interesante, de hecho os lo recomiendo, incluso pondré el enlace en la descripción, Jorge Muñoz, que explicaba la cábala de una manera muy sencilla y además muy práctica, ¿no? Porque él siempre habla de abundancia y está claro que al final pues podemos hablar largo y tendido sobre el dinero, pero el dinero al final es una forma de luz, es una forma de poder ayudar más y de poder darnos a nosotros mismos más a cualquiera de los niveles, ¿no? Imaginaos bueno, que yo soy muy, me gustan mucho los animales o quiero ayudar a los pobres o quiero ahora intervenir o ayudar de alguna manera en las guerras que hay en Gaza o en su día en Ucrania, lo que sea. Pero claro, yo sin dinero al final no tengo poder. Si yo tuviese 3 millones de euros en mi cuenta bancaria, pues yo podría abrir una ONG, podría abrir una protectora de animales, podría viajar incluso a la frontera de no sé dónde y ayudar o llevar comida. Entonces, hay que verlo de otra manera, ¿no? De hecho, los grandes cabalistas de la historia, algunos incluso no reconocidos, eran cabalistas y tenían mucho dinero, eran gente de poder, porque sabían las reglas del juego. De hecho, si os dais cuenta, al final el pueblo judío siempre ha sido como muy perseguido y muy castigado. No sabemos si era porque tenía mucho dinero y al final pues querían quedarse con su dinero, pero ¿por qué tenía mucho dinero? Al final creo que contaban, como decía antes, con el manual de instrucciones, ¿no? Entonces es mucho más fácil saber por qué podemos generar las cosas y al final la vida se vuelve mucho más divertida, ¿no? Eso sería en cuanto a los mundos, ¿no? Si asociamos un paso a cada uno de esos mundos, lo primero de todo es que tengo que desear. Y deseo no tiene que verse como algo negativo. De hecho, al final es como el impulso que hace que nosotros iniciemos cualquier proyecto. No es un deseo carnal, no es un deseo sexual, sino es, yo por ejemplo, ahora sacándolo, ¿no?, al tema que os comentaba de mi libro, pues al final había un deseo de compartir, había un deseo de reunir todo eso que he ido estudiando, de arquetipos, de la cábala, de los registros acásicos, del mundo espiritual, de los caminos de iniciación, en un libro, en una obra sencilla, además una novela entretenida, para que la gente lo pueda entender casi como lo entiendo yo, incluso mejor. Entonces había un deseo que me llevaba a hacer eso. Vale, luego vamos al paso 2, que es el mundo de creación. Ahí es un mundo mental, entonces lo pienso. Vale, todo eso que quiero reunir, podría hacer muchas cosas. Podría hacer un canal de podcast, podría predicarlo como antiguamente de viva voz, o podría, en este caso, como yo he elegido, hacer un libro. Vale, perfecto. Pero no me vale solo con pensarlo, porque las ideas, como hablaba en el primer artículo de Keter, son caóticas por naturaleza, entonces hay que ordenarlas y ahí está el plan. Entonces, una vez que pienso que quiero compartir todo eso a través de un libro, creo un plan, de manera que digo, vale, pues me voy a tomar un año, me voy a tomar 2 años y, por ejemplo, cada semana voy a escribir un capítulo y luego voy a tener esta correctora y luego lo voy a maquetar de esta manera y luego lo voy a promocionar así. Entonces, todo eso que en unos mundos superiores de emanación yo he deseado, lo voy a estructurar un poquito a nivel mental, es decir, todavía no he hecho nada, todavía no he escribido la primera página, pero ya ha habido por lo menos 4, 5, 6 sefirot que han trabajado conmigo desde arriba. Tercer paso, y ese es el más importante y es el que casi siempre nos falla, que es el sentir. Yo deseo mucho, pienso mucho, incluso a veces lo digo, pero luego cuando lo llevo a la sensación, lo digo claro, me acojono. Entonces, claro, cuando siento miedo, al final el alma no entiende de castellano, no entiende de inglés, no entiende de alemán, entiende de sentimientos. Los sentimientos son el lenguaje del alma. Entonces, si yo pienso una cosa
yo digo otra cosa y luego siento otra cosa, yo le estoy confundiendo al alma. Y entonces cuando estamos hablando de Cábala y cuando de alguna manera estamos conectando con Dios o con la divinidad, tenemos que hablar el mismo lenguaje. Entonces se tienen que unir el pensamiento lógico, la mente, con el sentimiento corporal. Entonces ese paso 3 en el mundo de Yetzirah es súper importante y a menudo muchos, yo incluido, fallamos en él. Y el último paso, al final, es qué nos corresponde como seres humanos, accionar. Y en mi caso, ¿qué tenía que hacer? Pues escribir. Y todos los días, o cada semana, o cada 3 días, sacar mi capítulo. Y cuando no tenía ganas, pues también escribía mi libro. Y cuando ya lo estaba terminando, pues lo tengo que corregir, lo tengo que editar. Entonces, esa es la acción que se le pide al ser humano. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos quedamos ahí abajo y decimos, no, es todo acción, todo acción, todo acción. Entonces, ¿qué pasa? Que al final me agoto porque no estoy contando con todas mis herramientas. Al final en el camino de los pasos de la magia, que también es otra cultura iniciática y otra forma de ver todo esto, el ser humano puede caminar una serie de pasos, pero luego se tiene que dejar asistir por la divinidad, dejar asistir, es decir, no tiene que hacer nada. Entonces, claro, si nosotros solo estamos accionando, al final llega un momento que las fuerzas que tiene una persona, un hombre y una mujer, pues da para lo que da. Entonces, imaginaros, tenemos un mundo detrás y un montón de sefirot que nos pueden ayudar. Hay que dejarse ayudar. Y ahí ya es donde entran esos pilares, ¿no? Fijaros qué mágico es el entramado del árbol de la vida, incluso de la estrella de David, ¿no? El símbolo del pueblo judío, que es una estrella de 6 puntas, que si os fijáis son dos triángulos. En la columna de la derecha es la columna masculina y la columna de la izquierda la femenina. Naturalmente, pues el masculino da y el femenino recibe, es como se suele decir también el cáliz y la espada. Entonces, si los superponéis el triángulo hacia abajo, el triángulo hacia arriba, pues forma esa estrella de David. Qué curioso, ¿no? Entonces hay una serie de sefirots que están ubicados en el pilar masculino, que no quiere decir de hombres, sino el masculino al final significa dar, significa expansión. Y también en algunas, también en quien interpreta la cábala, incluso el tarot, lo llaman como la misericordia o la compasión. La columna de la izquierda sería la femenina, que sería la de recibir, la restricción, y hay algunos que también la nombran como la del rigor. ¿Y en medio qué estaría? Pues lo que diría Buda, ¿no? El camino del medio, que es el del equilibrio. Entonces es muy interesante ver cómo siempre es un baile, ¿no? Entre el hacer y el esperar, entre el dar y el recibir. Y si os fijáis en la imagen, en el medio está Tiferet y he puesto por detrás, no sé si se ve mucho, un corazón, como el Cristo, ¿no? Porque, claro, si os fijáis, entre medias del dar y el recibir, la mano derecha y la mano izquierda, está el corazón. Y voy a intentar añadirlo ahí con efectos visuales, que si os dais cuenta, fijaros cómo en la simbología y unís Gesed y Geburah, Tiferet, Yesod, Malhut, aparece una cruz. Y aparece una cruz porque esa Sefirot significa la unión entre el cielo y la tierra. O sea que imaginaos ya todo lo que une, ¿no? En este árbol de la vida, hasta tal punto que incluso no sabemos si Cristo fue una figura histórica, efectivamente una persona que fue crucificada, o esa cruz es un símbolo de la unión del cielo y de la tierra, del dar y el recibir. O sea, qué concepto tan mágico. De hecho, Tiferet es el chakra corazón y ahora nosotros que hacemos peregrinajes o viajes iniciáticos a Avalon, el planeta Tierra también tiene chakras, ¿no? Al igual que nuestro cuerpo, porque el planeta también es un ser vivo. Y el chakra corazón está allí, está en Avalon y por eso viajamos allí, por eso hacemos los retiros. Y en el árbol de la vida, por supuesto, también tiene su sitio. Entonces imaginaros, ¿no? Qué potente es todo esto tanto en forma de columnas como en forma de mundos, ¿no? Y ahora creo que lo único que me queda ahí por explicar es esas letras hebreas que aparecen a la izquierda, que además es justo lo que yo tengo tatuado desde hace muchos años, el nombre de Dios en hebreo, Yud, He, Bab, He, que si os fijáis, de hecho también intentaré poner una imagen, es como un cuerpo humano. Tenéis ahí la Yod, que es la primera letrita desde arriba, que parece una cabeza. G, que es como si fuesen los hombros y los brazos. El tronco, que es la Bab, y las dos piernas. ¿Creéis que en realidad eso es casualidad?
Como ya os había dicho, incluso que hayáis caído en este vídeo no es fruto del azar y esto tampoco. Es decir, al final que las letras hebreas hagan esa composición de un cuerpo humano, quiere decir que el árbol de la vida incluso también se representa en el cuerpo. No sé si esto será cierto o no, pero hay muchos maestros que dicen que al final, pues en la cabeza está Keter, Jochma y Binah serían como el hemisferio derecho y el izquierdo, que Gesed y Geburah es el dar y el recibir, la mano derecha, la mano izquierda, por eso también se llama a diestra y a siniestra, ¿no? Porque parece que pedir es malo o que el lado femenino en este caso se ha demonizado durante mucho tiempo. Tiferes, como hemos dicho, es el corazón. Netzach, Hod, Yesod estaría más en el tronco, incluso en la cadera, y las piernas serían las raíces, ¿no? Lo que nos ancla a la tierra. Entonces, fijaos qué cantidad de cosas que se enlazan y qué universo tan bonito se ha formado en una sola imagen. Creo que eso es todo lo que quería comentar del árbol de la vida, estas columnas. Seguramente a través de estas preguntas, de vuestros comentarios o de vuestras inquietudes salgan muchos temas más y como os decía, si queréis continuar sabiendo un poquito más de Cábala, una vez al mes en Substack o Substack publicaré una carta de Cábala, pues analizando sefirot por sefirot, dimensión por dimensión, en este caso pues un análisis un poco más holístico. Semanalmente, de todo modo, los domingos también publico reflexiones, vivencias que hemos tenido y cositas que me gusta compartir de lo que leo, de lo que escribo. Tenemos retiro en Avalon en octubre del 8 al 12 y el día 21 publico mi tercer libro, mi primera novela y se reúne, como he dicho antes, todo esto, ¿no? Por un lado, tres caminos iniciáticos que para mí son el cuerpo, la mente y el alma. Por eso se llama el libro El mercader, el sacerdote y el guerrero, porque cada uno de ellos es una parte muy importante de nosotros. Quizás hay quien se identifica más con la mente, hay quien se identifica más con el alma, hay quien se identifica más sobre el cuerpo, pero yo creo que al final es un taburete de tres patas, de manera que cuando no están equilibradas casi estoy que me caigo, ¿no? Incluso lo que yo he vivido en mi propio caminar, ¿no? A lo largo de los años es que he ido pasando por diferentes fases. De hecho, en el libro, pues un protagonista es muy jovencito, que es el guerrero, tiene 30 y pocos, otro es un poquito más maduro, el mercader, que tiene 40 y pico, es el hombre de negocios, y el más mayor, el sacerdote, Philip, tiene cerca de 70, ¿no? Entonces se ve, ¿no? Como también en la madurez de la propia persona también se van formando esos arquetipos y entre ellos lo que he querido intentar, o de hecho, bueno, es que yo siempre lo digo, ¿no? Que yo no he hecho una parte activa en el proceso de escritura, sino que simplemente he dejado que las ideas caigan a través de mí, ¿no? Yo como me lo imagino, y lo que también dice la cábala, es que las ideas están ahí, ¿no? Como potencialidades colgando en ese mundo de Atzilut o el Ein Sof, para que nosotros las cojamos y si realmente estamos preparados pues Dios, el universo, la divinidad nos elija como, vale, eres tú. Entonces al final se ha dado de tal manera que se ha formado no tanto un ensayo para explicar cada aspecto de la cábala o de los caminos de iniciación, de los viajes del héroe o de los registros acásicos, sino que se han dado unas conversaciones muy bonitas, se han dado una historia de aventuras, hay momentos de muy graciosos, hay momentos un poco más tristes, de manera que al final el lector, independientemente de que haya conectado demasiado con estas sabidurías o que a lo mejor no se va a poner a leer como yo Las puertas de la luz o libros muy complejos, pues pueda a través de esas líneas y de esos capítulos divertirse, crear cierta emoción, un poquito de intriga a lo Dan Brown y disfrutar mucho de esto y a la vez aprender, porque creo que es lo más interesante, ¿no? Aprender a través de la literatura, porque al final, de alguna manera, yo les he escrito a los personajes, pero ellos también están escribiendo la historia de mi vida, así que se ha cerrado en comunión muy bien toda esta historia. Así que poco más, si os gusta este formato de vídeos, si os conecta, aparte de mis letras, pues estaré encantado de grabar más, que compartáis este contenido porque creo que es muy interesante y que puede ayudar a muchas personas y despedirme porque ha sido un gustazo. Un abrazo, familia.